¿Escuchan? Digamos, acá hay en el chat que me está diciendo que no escucha y que no sabe si es el único o no. Sí, Te profe, escucho, se profe. te escucha, se te escucha. Tiene Bien, que ir por ahí al micrófono y ver dónde tiene la salida de audio. bien. Bien, entonces, mientras acá el compañero arregla, igual nosotros seguimos. ¿Sí? Entonces, lo primero que vimos, hablamos de la definición de un cuerpo. Bien, ahí está. La definición de un cuerpo, que dijimos que un cuerpo lo vamos a considerar una abstracción matemática. Vamos a tomar cualquier, no sé, fluido, sólido o lo que sea que yo quiero estudiar y voy a asumir que está compuesto por un conjunto infinito de partículas materiales y que esto me sirve, digamos, para estudiar cualquier comportamiento en general a nivel macroscópico de fluidos y sólidos. Si es un problema que ya tengo que estudiar, qué es lo que pasa con, digamos, a nivel molecular, por ejemplo, o a nivel de estructura, eh, estructura microscópica en algún material, bueno, ya esta este framework, este marco teórico que vamos a ver hoy, no nos sirve. Vimos algunos ejemplos, hablamos de configuración, dijimos que era un arreglo o el posicionamiento que tienen cada una de las partículas del cuerpo en un determinado instante de tiempo. Dijimos que tenemos infinitas configuraciones para cualquier cuerpo y en particular vamos a elegir una, que la vamos a llamar configuración material o de referencia, que nos va a servir para básicamente para medir cosas y para etiquetar y ponerle un nombre a cada partícula, que eso lo hacíamos usando las coordenadas materiales. Entonces tenemos la configuración material, la configuración de referencia, después dijimos que teníamos la configuración espacial o configuración euleriana o la configuración actual en un determinado tiempo. Planteamos la diferencia entre las coordenadas materiales y las coordenadas espaciales. Hablamos de una función de transformación, que básicamente lo único que sirve una partícula a dónde fue a parar, y entendimos cuál era la relación con el campo de desplazamiento. Esto es justamente lo que estamos hablando. Hablamos de la función de transformación. Lleva puntos 1 a 1, es una función continua y existe la inversa. Es importante lo que existe la inversa porque digamos, tengo que poder ir y tengo que poder volver encontrando los puntos. Bueno, acá vimos un par de ejemplos, en esto no voy a entrar. Y cuando hablamos de la descripción espacial y la descripción material, lo que vimos era que lo que estamos haciendo es básicamente describir una cantidad física y expresarla en función de las x grandes o de las x chiquitas, de las coordenadas materiales o de las coordenadas espaciales. Y que en el caso de la descripción material me está diciendo cuál es el valor de una cantidad asociada a una determinada partícula en el instante inicial. Me cuenta la historia de la partícula, eso es lo que estábamos diciendo. Y la descripción espacial me permite ver la partícula que está colocada en este punto del espacio ahora, digamos, me permite un punto en el espacio y decirme, por ejemplo, cuál es la temperatura de las partículas que pasan por este punto del espacio a medida que el tiempo avanza. Entonces, con la descripción espacial yo miro un punto en el espacio, con la descripción material yo miro una partícula. Bueno, hablamos de los desplazamientos, vimos la definición de la velocidad y cómo es importante que cuando nosotros analizamos la velocidad, lo que vemos son cambios de posición de la partícula. Lo mismo para la aceleración, yo estoy viendo cambios de la velocidad de la partícula y bueno, esto va a tener consecuencias porque yo estoy hablando de entender cómo cambia, por ejemplo, la velocidad en función de las x grandes. Ya vamos a ver Profe, a qué ¿te yo puedo me hacer una refiero. consulta? Sí, Ahí en la parte más atrás de los gradientes, no termino de entender cómo haces para derivar las, por ejemplo, ahí las X grandes de las X chiquitas. esta de las Tipo, x esto claro, es, a ver, por ejemplo, las yo lo que X puedo. grandes están escritas en función de las X chiquitas. Sí, vos podés, digamos, lo que vimos típicamente nosotros, ¿te acordás? Por ejemplo, el otro ejemplo habíamos visto la x chiquita es igual a x grande más t, digamos, y esto es mi función chi, ¿sí? Ahora, fíjate, si yo lo despejo, básicamente, y escribo x grande igual a x chiquita menos t, y esto es la función chi a la menos 1, ¿sí? Es la Ah, función inversa. Fíjate que lo que me dice esto es, bueno, vos decime, yo veo un punto en el espacio, el punto en el espacio es x. Entonces vos sí. decime, vos decime en qué punto del espacio estás mirando y decime cuál es el instante de tiempo que vos estás mirando y yo básicamente lo que te digo es de dónde viene la partícula que vos estás mirando.
Perfecto, gracias. ¿Sí? Bien, entonces vimos la parte de velocidad, aceleración, vimos la derivada temporal local y la derivada material, que la derivada material me permitía entender cuáles son los cambios que siente una determinada partícula material, ¿sí? Cuando yo estoy trabajando con descripciones espaciales, con una descripción espacial. Y bueno, después entramos a ver deformaciones. Vimos el tensor F, que es el tensor que contiene toda la información de la traslación y la deformación del cuerpo. Vimos que esto nos permitía llevar fibras materiales de un lado a otro y entender, digamos, cómo se comportaban. Y después lo que pasamos a ver es el tensor de deformaciones de Green-Lagrange, que me permite ver cómo son los cambios de longitudes de estas fibras. Y vimos que en el caso de que los gradientes de U, gradientes de desplazamiento, sean pequeños, cuando estamos en pequeñas deformaciones tenemos un término que podemos simplificar, y me aparece el tensor de deformaciones infinitesimales, que cuando se cumple esta condición es una buena aproximación del E. Bueno, después de eso, bueno, hablamos de una analogía con el tensor de velocidad de deformación, y ya después vimos un par de ejemplos. Vimos cómo mi tensor de deformaciones infinitesimales tiene información acerca de estiramientos y de distorsiones. Eso es lo que quisimos ver con el ejemplo. Eso es un repaso rápido de lo que vimos en la clase pasada. Ahora yo seguiría mostrando cómo este tensor de deformaciones infinitesimales tiene información con respecto al cambio de volumen. Pero antes de meterme con eso, si hay más preguntas, me gustaría que las charlemos ahora. Profe, ¿podrías explicar rápido este ejemplo de nuevo que no me terminó de quedar muy claro de la clase anterior? Este ejemplo de las distorsiones. Sí, Bueno, entonces vamos a ver primero, digamos, lo primero, ¿se entiende, digamos, cómo este campo de desplazamiento, esta fórmula de campo de desplazamiento, lo que está haciendo es decirme cuánto un punto se va a desplazar en la dirección X a partir de mi posición en Y original? ¿Esto se entiende? sí. Bien, cuanto mi X2 es más grande, cuanto más arriba estoy, más me voy a mover hacia la derecha. Cada vez es ese X2. Eso es lo que me está diciendo esto. Bien, entonces, una cosa que acá es fácil de creer es que, por ejemplo, este punto 0,1 va a parar a este punto que está en eh, K1. Y este que está acá es 1 más K. Esto está mal. 1 más K, 1. ¿Sí? Bueno, nadie vio no había percibido el detalle. Eso está mal. ¿Sí? Porque es el desplazamiento. Y esto ya estaba en 1. Esto que estaba acá era el 1, 1. Entonces acá el 0, 1 se me va a K1. ¿Sí? Fíjate, yo pongo 1 acá, me queda acá. Entonces el desplazamiento de este punto es K, 0. Entonces voy a K1. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? No me acuerdo quién hizo la pregunta. Sí, sí, sí. Bien. Bien, entonces hasta ahí bárbaro. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es ver, digamos, cuánto es el gradiente de esto. ¿Sí? Entonces fíjate que el único término, digamos, si yo escribo el gradiente de U con respecto a las X grandes, fíjate, esto me queda el de U1 con respecto a X1, ¿sí? El de U1 con respecto a X2, el de U2 con respecto a X1 y el de U2 con respecto a X2, ¿sí? Esa es la matriz que me queda de este gradiente para este problema bidimensional, ¿sí? Entonces veamos. U2 es siempre 0, o sea que esto es 0 y esto es 0. Y U1 depende solamente de X2, no depende de X1. Entonces como no depende de X1, esto también es 0. 0, 0, 0. El único término diferente de 0 es este, que tengo que hacer la derivada de esto que tengo acá con respecto a X2, y me queda acá. Entonces esto que tengo acá es el gradiente de U, ¿sí? Ahora, como mi epsilon es el gradiente de U más el gradiente de U traspuesto, el gradiente de U traspuesto me queda así.
¿Sí? Es un medio esto, ¿no? Y acá me conviene un medio. Tiene un par de errores que hay que corregir esto. ¿Sí? Entonces ven que digamos, también estamos de acuerdo, digamos, que este es mi tensor E, mi epsilon. Sí. Bien. Hasta acá estamos todos. ¿Alguno esto por algún motivo no le cierra? Ok, entonces voy a dar por bueno que hasta acá estamos. Entonces, esto vale un medio. Y tenemos mi tensor epsilon. Y otra cosa que habíamos dicho es que este acá está en el K1, lo cual hace que este segmento que está acá vale K y este que está acá vale 1. Entonces, vamos a ver qué información tiene ese K. ¿Sí? Si yo voy a hacer la tangente de este ángulo, que fíjate que este ángulo es la distorsión entre una fibra que está en la dirección 1 y la otra la dirección 2. ¿Sí? Yo tengo dos fibras así y lo que quiero ver es cuánto cambió ese ángulo. La tangente de alfa es igual a K sobre 1. ¿Sí? Profe, ¿cuál era la diferencia entre ese tensor y el tensor F? Que el tensor F es la derivada de las x chiquita con respecto a las x grandes. Ah, ¿Sí? Entonces, acá lo que tendría que ver es, fíjate, las x chiquitas, ¿cuánto vale? Vale x más u. Entonces, acá esto sería... eh, sería x1, x2 más kx2, 0. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago la derivada de las x chiquitas, vamos a calcular el f, dale. La derivada de las x chiquitas con respecto a las x grandes, fíjate, lo primero que me aparece acá es la derivada de x chiquita, ahora vamos hasta x1 más kx2. Y abajo x2. La derivada de x1 chiquita con respecto a x1 grande. Bueno, ya saben cómo es el resto acá, ¿no? Lo voy a escribir acá abajo, pero para que vean lo que estaba haciendo el razonamiento. Entonces, la derivada de x1 chiquita con respecto a x1, lo tengo acá, vale 1. La derivada de x1 chiquita con respecto a x2 vale k. ¿Sí? La derivada de x2 con respecto a x1 vale 0, porque acá no lo tengo. Y la derivada de x2 con respecto a x2 vale 1. Entonces, este que está acá es mi tensor f. ¿Sí? Entonces, fíjate que no tiene nada, digamos, es muy diferente, digamos. Esto tiene otra información. Y ya habíamos visto la diferencia que teníamos entre f y el gradiente de u. Eh, digamos, lo que teníamos es que fíjate, si yo lo escribo acá, fíjate, si yo acá derivo de los dos lados, con respecto a las x grandes, ¿sí? Voy acá y derivo de los dos lados. Derivo acá y derivo acá. Si yo derivo a la izquierda, me aparece f. Y si yo derivo de la derecha, me aparece la derivada de las x grandes con respecto a las x grandes. Esto es el tensor identidad. Y me aparece el gradiente de u. ¿Sí? Entonces, el gradiente de u lo podemos escribir como f menos la identidad. Esa es la relación que hay entre el gradiente de u y el f. Profe, y en este caso aproximaste el gradiente de U con el tensor E, porque era, o sea, porque eran deformaciones pequeñas, pero eso que son deformaciones pequeñas, ¿es porque vos lo consideraste así o hay algún criterio que vos tomaste? En realidad, acá esto en ningún momento hice ninguna hipótesis. La diferencia es que vos tenés el tensor grande, el E, que es un medio de f traspuesto por f menos la identidad. ¿Sí? Que esto si lo abrís, vamos atrás donde está esto, sí. Porque si lo escribo acá,
no me va a quedar prolijo. ¿Ves? Digamos, el tensor F es siempre el tensor F. ¿Sí? Y no hay ninguna aproximación entre el tensor F y el tensor gradiente de U. Lo que yo tengo es el tensor de Green-Lagrange, el tensor de deformaciones de Green-Lagrange, el E, es todo esto que está acá. ¿Sí? Que es F traspuesto por F menos la identidad. Un medio de esto, ¿no? Este es el tensor de Green-Lagrange. Cuando yo esto lo expando, me quedan estos tres términos, gradiente de U traspuesto y la multiplicación de estos dos gradientes. Este es el término que cuando gradiente de U es muy chiquito, lo puedo considerar nulo, porque es mucho más chico que estos otros dos. ¿Sí? Bien. Entonces, y acá es donde me aparece el tensor el épsilon. El tensor el épsilon es una aproximación del tensor de Green-Lagrange, del E grande que está acá. ¿Sí? Y es una buena aproximación cuando los términos de gradiente de U son chiquitos. ¿Sí? Entonces, acá yo lo que estoy analizando es, estoy analizando cuánto vale el gradiente de U, y asumiendo que estoy trabajando en pequeñas deformaciones, ya con eso directamente me voy a calcular el épsilon, que es un medio de gradiente de U más el gradiente de U traspuesto. Bueno, gracias, profe. De nada. Y entonces lo que estaba viendo yo acá es, bueno, si yo tengo esto es K, esto acá es 1, la tangente de alfa, que es lo que yo tengo acá, la tangente de alfa es básicamente K, dividido 1. Y la tangente de alfa, cuando estoy en pequeñas deformaciones, es muy parecida a alfa. Entonces básicamente lo que yo tengo es que el ángulo que yo tengo acá, la distorsión, digamos, yo tengo un pequeño elemento diferencial, la distorsión de ese elemento diferencial, es decir, el cambio de ángulo entre entre dos fibras que tienen un ángulo recto, es alfa, y ese alfa lo voy a encontrar acá en este tensor de deformaciones. ¿Sí? Entonces, eso era lo que quería mostrar en este ejemplo. Bueno, y vamos a ver entonces ahora si eso está, digamos, Marcos era que había preguntado si esto está, Marcos. Sí, sí, perfecto. Bien, Gracias. de nada. Entonces ahora lo que vamos a ver es el cambio de volumen. Nosotros lo que podemos ver es que el cambio de volumen de un elemento diferencial o el cambio de volumen alrededor de un punto se puede demostrar matemáticamente que está dado por el determinante de F. Es decir, el volumen final dividido el volumen inicial es igual al determinante de F. ¿Sí? Eso, bueno, pueden encontrar la demostración en el apunte. Por ahora créanmela, porque la verdad que conceptualmente no agrega mucho. ¿Y qué es lo que pasa? En pequeñas deformaciones, el cambio de volumen, el determinante de F, lo puedo estimar como la traza del tensor de pequeñas deformaciones más 1. Digamos, esa es la aproximación que yo puedo tener para el determinante de F. Entonces vean esto. Yo tengo los elementos de la diagonal. Digamos, el volumen final dividido el volumen inicial es 1 más la traza de epsilon. Estoy volviendo loco escribiendo con esto. Entonces fíjense, si paso el volumen multiplicando para el otro lado, tengo que el volumen final es el volumen 0, que lo multipliqué por el 1, hacia acá, más el volumen inicial por la traza de epsilon. Entonces, esto que está acá es el volumen inicial, y este otro término que está acá es el delta de volumen. ¿Sí? Y el delta de volumen es el volumen inicial por la traza del tensor de pequeñas deformaciones. ¿Sí? La traza del epsilon es igual a E11 más E22 más E33, y esto me da el cambio de volumen. ¿Sí? Esto es también súper sencillo. Como les decías, digamos, pueden hacer el ejercicio de demostrarlo, pero yo no quiero invertir tiempo en esto ahora, digamos, quiero hacer énfasis en el concepto que dentro del determinante de F y dentro de la información y dentro de la traza de epsilon tengo en los dos casos la información acerca del cambio de volumen. Profe, una pregunta. Sí,
El epsilon 1, 1, 2, 2 y 3, 3, ¿tiene que ver con cuánto se deforma en esa dirección o no? Sí, sí, tiene que ver con el estiramiento en la dirección 1, estiramiento en la dirección 2, estiramiento en la dirección 3. Sí. Entonces, básicamente ahí tenemos contenida la información de los 3 estiramientos. Aunque, bueno, fíjense que la traza es un invariante de este tensor de deformaciones. Como la traza también es un invariante de cualquier, bueno, de tensor, digamos, del tensor de tensiones también. El determinante también es otro invariante. Y esto es importante, ¿por qué? Porque lo que tengo que llegar yo como resultado es que sin importar cuál sea mis ejes, los ejes que yo tomo, mi sistema de coordenadas, el cambio de volumen tiene que ser el mismo. ¿Sí? Por ejemplo, eso es una cuestión importante. Bien. Bueno, acá estaba digamos, haciendo énfasis en que el delta de volumen lo tengo como el volumen inicial por la traza del epsilon. Y bueno, ahora ya después de esto ya pasaríamos a ver cómo puedo escribir las ecuaciones de conservación de masa y de conservación de cantidad de movimiento para estos medios continuos. ¿Sí? Estamos, digamos, si estamos con luz verde, digamos, y no hay dudas sobre esta parte o preguntas sobre esta parte de información de cambio de volumen, Profe, continuamos. ahí donde dicen pequeñas deformaciones, al principio tiene un 1 porque el volumen inicial es, tipo, todos los lados tienen 1, ¿no? No, esto no. Acá está puesto el casito con un ejemplo que tiene todos los lados 1 o que todos los lados Claro, tendrían una longitud diferencial. Pero esto no tiene nada que ver. porque, ¿Sí? Digamos, fíjate que esto te relaciona el volumen inicial y el volumen final, alrededor de un punto. Esto se cumple punto a punto dentro de tu medio continuo. Digamos, fíjate que el determinante de F no tiene por qué ser continuo o no tiene por qué ser igual en todo un cuerpo. Vos un cuerpo que tenga partes que están expandidas y partes que estén comprimidas, digamos que partes que estén tomando mayor volumen y otras que tengan menor. Em, Así que esto, digamos, es una cosa que se cumple punto a punto. Así que si vos tomás un diferencial de volumen en la situación inicial y la situación final, podés relacionar el cambio de ese volumen analizando el determinante de F en ese punto. ¿Sí? Y este 1 solamente para completar digamos, para que tenga sentido la aproximación del determinante de F a partir de la traza de epsilon más 1. ¿Sí? ok. Además, una cosa es que, que el determinante de F, digamos, para que todo esté bien, digamos, por ejemplo, no puede valer 0. ¿No? Porque si el determinante de F valiese 0, quiere decir que desapareció la masa. ¿No? No es, y tampoco puede ser negativo. Porque si es negativo, no sé qué estás diciendo. Estás diciendo que la materia desapareció y se fue a otro plano, no sé. O se transformó, o pasaste a tener un volumen negativo, que es algo que no tiene sentido. Entonces, bueno, una cosa interesante es que si las funciones de transformación, digamos, cumplen con las propiedades de que se mapean uno a uno, son continuas y tienen inversa, el determinante de F es siempre positivo. Y fíjate que la traza de epsilon no necesariamente, en un principio, tiene que ser positiva. Y bueno, tenés el 1. Bueno, matemáticamente se puede demostrar esta relación entre el determinante de F y la traza de epsilon más 1. No tiene que ver con el ejemplo que yo elegí esto. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí, 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 sí. Bien. Bueno, entonces, ahora pasamos a ver básicamente la conservación de masa y la ley de Newton, que son dos cosas que son siempre útiles ver en mecánica. Estamos en mecánica. Nos vamos a cansar de ver la ley de Newton en diferentes formas. Hoy nos toca para medios continuos. Entonces vamos a arrancar
en un principio con la parte de conservación de masa. Y entonces, fíjense, yo acá lo que tengo tengo un cuerpo C, que es todo esto. Yo voy a decir que es un cuerpo. Y voy a analizar dentro de ese cuerpo, por ejemplo, mi volumen de interés es este que está acá. Esto es mi volumen de interés. Le voy a decir que esto que es omega, ¿sí? Y esto de acá tiene un contorno. Al contorno le puedo poner, por ejemplo, gamma, ¿sí? Eso que este es gamma. Ese contorno en todo el borde tiene una normal, que voy a llamar de n, ¿sí? Eso que está ahí es el vector normal. Y esto, digamos, si esto se está moviendo, digamos, y ese es mi volumen de control, a través de ese contorno puede estar entrando o saliendo masa con una determinada velocidad, ¿sí? Imagínense si yo estoy mirando una determinada región y quiero analizar un fluido y yo miro todo el contorno. El contorno puede ser un recipiente, y yo miro, bueno, a ver cuánto líquido me está entrando y cuánto me está saliendo. Entonces, la conservación de masa me dice que es lo que yo tenía inicialmente, más lo que me está entrando al sistema, menos lo que se está yendo, tiene que ser igual a la masa total que yo estoy acumulando, ¿sí? O el cambio de masa que yo veo adentro de mi volumen es lo que entra menos lo que sale. Digamos, es, bueno, conservación de masa. Entonces, lo primero que hacemos es, bueno, ¿cómo escribo la masa total que yo tengo contenida adentro de mi dominio? Entonces veamos, si yo tengo una densidad, que la densidad en un principio puede ser variable, la voy a llamar de ρ, entonces yo tengo que, en este instante de tiempo, si yo integro la densidad sobre mi volumen, me va a dar la masa. Es decir, la masa es igual a la integral de la densidad. Eso tiene, digamos, hasta acá, ¿me acompañan? Creo que es un concepto fácil, pero como viene, digamos, tal vez muy por afuera de lo que venimos mirando, digamos, solamente para refrescar este concepto. Yo tengo una masa distribuida con una determinada densidad dentro de mi volumen, y si yo integro esa densidad en mi volumen, tengo la masa total. ¿Estamos todos? Bueno, esperemos que sí. Sin respuesta voy a asumir que sí. Entonces, si yo quiero saber cómo es la variación de la masa que yo tengo en el tiempo, básicamente la expresión que yo tengo de la masa total la tengo que derivar con respecto al tiempo. Entonces, voy a derivar esta expresión y fíjense que acá me queda, bueno, simplemente la derivada de esta integral. ¿Sí? Simplemente esto que está acá, esta expresión integral derivada en el tiempo, me dice cómo varía en el tiempo la cantidad de masa que yo tengo adentro de mi volumen. Adentro de mi volumen. El volumen que yo elegí arbitrariamente. Yo podría haber dicho, yo quiero analizar esto que está acá, este volumen, yo quiero analizar este volumen, quiero analizar este volumen, súper chiquito, quiero analizar este volumen que está en un punto, o este otro. Siempre vale esto, digamos. Si yo quiero analizar cómo varía la cantidad de masa dentro de un volumen, lo puedo escribir de esta manera. ¿Sí? Y ahora lo otro que yo tengo que ver es, bueno, cómo calculo la cantidad de masa que entra y sale. ¿Sí? ¿Cómo calculo la cantidad de masa que entra y sale alrededor de mi volumen? Entonces, lo que tengo que ver es, bueno, fíjense, yo en este punto que tengo masa que tiene una determinada densidad. Y esta masa entra con una determinada velocidad. Y la cantidad de masa que entra, digamos, el flujo másico que yo tengo hacia mi dominio, es la integral en todo gamma de la velocidad, producto escalar con la normal, por la densidad. Bueno, ¿y por qué el producto escalar? El producto escalar, fíjense, la velocidad está en la misma dirección que la normal, bueno, está saliendo, y esto me va a quedar con negativo, digamos, me va a quedar con el signo para el otro lado. Entonces, este producto ya me está dando información si la masa está entrando o está saliendo. Y cuando la masa está entrando, bueno, yo acá, por convención, el flujo másico yo lo definí de manera tal que sea positivo si la masa está entrando, ¿sí? Entonces, si B por N me da -1, yo estoy tomando acá, bueno, vamos de vuelta. Yo por convención, la normal que estoy tomando es la normal exterior, la normal que apunta hacia afuera. Entonces, si yo tengo masa que está entrando, este producto escalar me va a dar negativo. Y si yo quiero que el flujo másico sea positivo cuando la masa entra,
ya voy a tener que agregar un signo menos en esta integral. Entonces, punto a punto, la masa que está entrando, tengo que hacer B escalar n. Y después lo tengo que multiplicar por la densidad, porque básicamente me está diciendo cuánto es la cantidad efectiva de masa que está entrando en ese punto. ¿Qué pasa si B por n dan 0? Bueno, básicamente implicaría que en este punto la velocidad está yendo en la dirección normal a la normal, es decir, que forma un ángulo de 90 grados con la normal. Entonces eso quiere decir que la masa en ese punto de la superficie no está entrando. Está pasando por la puerta, digamos, pero no está entrando. Entonces toda esa información yo la tengo metida dentro de este producto escalar. Sería como un punto tangente, ¿no? También, si la velocidad es 0, no está entrando nada. Si la velocidad es tangente, no está entrando nada. Si la velocidad está en la misma dirección que la normal, es decir, yo tengo la normal acá y la velocidad para allá, lo que quiere decir es que la masa está saliendo. Y si yo tengo la velocidad para adentro y la normal para afuera, quiere decir que la masa está entrando. ¿Sí? Entonces, si yo integro esto alrededor de todo un contorno, y lo importante es que recuerden que yo lo puedo hacer para cualquier contorno que a mí se me ocurra dentro de un cuerpo, es decir, esto vale para este punto, vale para este punto, vale para esto, vale para todo el cuerpo y vale para toda la superficie del cuerpo total. Digamos, yo siempre puedo escribir la conservación de la masa, sea cual sea el dominio que yo elijo. ¿Sí? Entonces, básicamente acá en este Q, básicamente dice la masa que entra, el balance total de masa que entra a mi cuerpo, porque tiene en cuenta todo lo que entra y todo lo que sale. Todo lo que entra y todo lo que sale está contenido dentro de esta expresión matemática. Entonces, el Q es la masa total entrante. Entonces, fíjense a lo que llego. Es, bueno, acá una cosa que puedo hacer, esto lo podía hacer antes o después, da igual. Si lo quiero hacer antes es, bueno, puedo usar el teorema de la divergencia. Entonces, cuando yo uso el teorema de divergencia, en lugar de tener la integral de un producto escalar entre dos vectores, de uno con la normal en toda la superficie, lo paso a tener una integral en el volumen, ¿sí? Entonces, básicamente lo único que hice es pasar esta expresión que tengo B por la normal a la divergencia de ρ por B. ¿Sí? Pero acá esto no cambió nada. Sigo teniendo en esta integral, que ahora tiene una divergencia, sigo teniendo la cantidad de masa que está entrando a mi volumen de control. Profe, tengo una pregunta. En la integral de arriba, no la que está Sí. recuadrada, ¿qué es el delta? El delta, lo que acompaña al delta, digamos. Yo le puse gamma es el contorno. Ah, bien. Gamma este es el contorno y omega es el volumen. ¿Sí? Entonces, fíjate acá, esto es una integral en el volumen, esto es una integral en el contorno, y con el teorema de la divergencia la vuelvo a pasar a una integral en el volumen. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá ya tengo todos los elementos para plantear la conservación de masa. Lo que yo estoy diciendo es que esto que está acá es la variación de masa. Digamos, la cantidad de masa que entra a mi sistema, digamos, cómo varía la masa, es igual a la cantidad de masa que está entrando a mi sistema. Es así, es fácil. La masa que yo estoy acumulando es igual al balance de lo que entra y lo que sale. Y el balance de lo que entra y lo que sale simplemente lo tengo adentro de esta ecuación, adentro de esta expresión, que tiene la divergencia de ρ por B. Porque esta divergencia de ρ por B sale de entender cómo es la relación entre la normal y la velocidad en el contorno. Entonces, como pueden ver estos que son iguales, puedo pasar uno, lo puedo pasar sumando para el otro lado, para que me quede igual a 0. Y esto que yo tengo acá, esto le puedo llamar la ecuación de continuidad o la ecuación de conservación de masa, escrita para un medio continuo. ¿Sí? Como están, las dos son integrales sobre el volumen, las puedo juntar, y esta es la expresión que a mí me queda. Donde básicamente tengo es cómo varía la masa que yo tengo en mi dominio, y esto es una expresión que relaciona todo lo que entra y sale por mi contorno. ¿Sí? Ahora, como esto vale, ¿se acuerdan de una cosa que yo dije? Esto vale para cualquier omega. Esto vale para cualquier omega. ¿Sí? Yo tengo este en mi cuerpo, y omega puede ser el contorno alrededor de un punto. Entonces esto puede ser hecho punto a punto, esto se puede plantear en todos los puntos de mi cuerpo, se puede plantear para cualquier elemento diferencial de volumen,
Entonces, si esto lo puedo hacer para cualquiera, y lo puedo hacer punto a punto, yo puedo decir que lo que tiene que valer 0 es esto que yo tengo acá. Y se tiene que cumplir punto a punto. No hace falta que se cumpla de manera integral. Se va a cumplir de manera integral, pero también se va a cumplir de manera puntual. Porque el dominio que yo elegí es arbitrario. ¿Sí? Entonces esto también lo puedo escribir como una ecuación diferencial sin la integral. Puedo escribir la derivada de ρ con respecto al tiempo, más la divergencia de ρb es igual a 0. Esta es mi ecuación de conservación de masa. Bien, ahora que tengo la ecuación de conservación de masa, que ya la escribí, digamos, puedo aprovechar esto que tengo acá para poner una definición más. ¿Qué es lo que pasa cuando mi material es incompresible? Lo que pasa cuando mi material es incompresible es que la densidad es constante. Voy a decir que es constante en el tiempo y constante en el espacio. O sea, no varía ni con el tiempo ni con la posición. Entonces, ¿eso qué pasa? Bueno, ya vieron el adelanto cuando pasé la filmina para adelante. Pero si yo tengo una densidad constante y homogénea, este término se me hace 0. La densidad ahora ya no es más una función, es una constante, entonces la puedo sacar para afuera. Entonces me queda ρ divergencia de B es igual a 0. Esa es la condición de incompresibilidad. Digamos, si yo tengo un material cuya densidad es constante y homogénea, para que se cumpla la ecuación de conservación de masa, a lo que yo llego haciendo esto es que me queda ρ divergencia de B es igual a 0. Que ρ sea 0 obviamente no tiene sentido, entonces acá el foco lo tengo acá, que la divergencia de la velocidad es igual a 0. Esa es mi condición de incompresibilidad. Si yo tengo un material que tiene densidad constante y homogénea, y la masa se conserva, que la masa siempre se conserva, la diferencia de la velocidad es 0. ¿Sí? Eso es un resultado, digamos, no es una definición, digamos, es un resultado, una consecuencia lógica, matemática, de haber colocado algunas hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis que coloqué? Se cumple la conservación de masa, es una hipótesis muy razonable, y que la densidad de un material es constante y homogénea. En muchísimas aplicaciones ingenieriles, esa va a ser la situación. ¿Sí? Entonces, fíjense, mi condición de incompresibilidad es que la divergencia de B es igual a 0. Bien, yo creo que es un muy buen momento para hacer preguntas. Profe, ¿podés volver a explicar, por favor, por qué lo de adentro de la integral, sin necesariamente ser integral, tiene que dar 0 también? Sí, porque fíjate que yo, digamos, la integral que coloqué, fíjate que yo dije vale para este dominio. ¿Sí? Pero yo también puedo hacer que valga para este. Y puedo hacer que valga para este. Y puedo hacer que valga para un punto. Cualquiera. ¿Sí? Entonces, digamos, a lo que llega naturalmente es que yo puedo pensar siempre un dominio tan chiquito como a mí se me ocurra para que haga que lo que tiene que ser realmente 0 es esa expresión y que se cumpla punto a punto. ¿Sí? Obviamente hay una demostración matemática que me permite hacer esto. Digamos, pero la demostración matemática, digamos, nos vamos a pasar media clase viéndola y no nos va a agregar la parte de concepto, digamos. Pero, digamos, una cosa que intuitivamente ustedes pueden ver es que si yo, no importa cuánto zoom haga, digamos, siempre voy a poder elegir una zona más chiquita adentro, dentro de la cual mi observación sea válida, yo básicamente puedo hacer todo el zoom que quiero hasta llegar a una cosa que sea objetivamente o a fines prácticos sea un punto. Esta ecuación tiene que valer punto a punto para que se pueda conseguir, para que se pueda alcanzar ese equilibrio de la conservación de masa. Bien, bien. Bien. Creo que la manera más fácil es imaginarte imaginarte, digamos, no sé, una estructura, no sé, por ejemplo, una masa de agua muy grande, no sé, un río, y después decir, bueno, la conservación de masa se tiene que cumplir en todo el río, y después se tiene que cumplir también en este brazo.
toda la masa que entra en este brazo va a salir por el otro lado o se va a acumular adentro del brazo del río. En el río en general la acumulación de masa es poca, todo lo que entra es igual a lo que sale. Y podés ir haciéndolo cada vez más chico hasta llegar a tener un poquito de agua en la mano que la juntaste del río y después eso más chico todavía y bueno, puedes hacer zoom todo lo que quieras, se va a tener que cumplir gota a gota y dentro de la gota también vas a vas a poder seguir haciendo zoom y el límite es hasta donde la teoría de mecánica del continuo ya no tenga sentido. ¿Sí? A veces cuando hago esos ejemplos no sé si confundo más de lo que ayudo. Profe, una consulta. En la filmina siguiente, cuando planteas la integral de la divergencia de ρ por el volumen, que tiene que ser igual a 0, después decís que el volumen es constante y homogéneo, pero no entiendo No, por que el qué volumen sacás no, que la densidad. la densidad, sí. La densidad constante, esto es, no varía en el tiempo. Sí. No varía en el No tiempo. Y entiendo por qué, homogénea o es sea, que no varía en el espacio. la derivada de una constante se queda 0, pero ¿por qué cancelás la integral y ponés que la divergencia de ρ No, no por cancelo la d integral. es 0? Digamos, si no varía en el tiempo y no varía en el espacio, fíjate que esto va a valer 0 porque es una derivada en el tiempo, ¿sí? Sí, Bueno, y ahora esto que está acá, ya no es más una función, es una constante. sí, ¿Sí? Entonces, esto puedo escribirlo así, ρ por la divergencia de B. ¿Sí? sí, Lo único que hice es sacar a ρ para afuera. sí, sí. Y bueno, como yo sé que esto tiene que valer 0, y ρ no puede valer 0, lo que tiene que valer 0 es la divergencia de B. Pero ¿por qué ahí sacás la integral que estaba antes? Y por el mismo motivo que había explicado antes, ¿sí? Disculpa, Que la integral como vale, como vale en todo volumen que yo quiera, y tiene que terminar valiendo, y puedo hacer zoom todo lo que yo quiera, digamos, el volumen sobre el cual esto vale es tan chiquito como yo quiera. Entonces imagínate, yo parto de un volumen grande y ese volumen lo hago tender a 0, y Sí, cuando yo básicamente tengo un diferencial de volumen tan chiquito, lo que estoy diciendo es que se tiene que cumplir punto a punto adentro de cada punto de de tu mi volumen. cuerpo. ¿Sí? Sí, bueno. Profe, yo tengo una duda con esa ecuación de ahí. Sí, Vos estás diciendo que la densidad por la divergencia de B tiene que ser igual a 0. Eso se cumple también para un líquido, por ejemplo, ¿no? sí, Porque, o sea, todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale con ese término, pero sin variar la densidad. sí, siempre que tengas materiales incompresibles, sí. Es para fluidos incompresibles. Por ejemplo, agua. Que en la mayoría de los usos se comporta como un material incompresible. Digamos, es apropiado hacer esa hipótesis. ¿En dónde no vale, por ejemplo? Bueno, si yo quiero trabajar con transporte de gases, la ecuación de conservación de masa es perfectamente válida para cuando uno trabaja con gases, pero ya no son incompresibles. Entonces no voy a tener que la divergencia de B es 0. ¿Sí? ¿Ayudó eso? Sí, sí, sí. Gracias. De nada. Bien, bien. Buenas las preguntas. Gracias por las preguntas. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer como el otro día, vamos a hacer una pausa de 10 minutos. Cuando retomamos a las 2, vamos a dar de vuelta un espacio para hacer preguntas sobre este tema. Y en caso de que cuando resolvamos esa parte, seguimos con el tema que sigue, bueno, que es conservación de cantidad de movimiento. Vamos a ver cómo escribimos la ley de Newton, la conservación de cantidad de movimiento para medios continuos. ¿Sí? Una cosa que recalco es que estas ecuaciones de conservación de cantidad de masa y lo que vamos a ver de ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento son válidas tanto para sólidos como para fluidos. El marco, digamos, de teoría es el mismo para los dos. Después